En una nación, una de las cosas más importantes para su desarrollo, para su crecimiento, para su prosperidad, es el gobernante que tiene. Hay, hay varias maneras de establecer quién gobierna a un país. Tradicionalmente fue una monarquía y ya tiene también muchos años en que se instituyó un sistema que se llama democracia. Ya los griegos, los de Atenas, principalmente desarrollaron este sistema, que es muy diferente en cada país. Hay diferentes matices, hay muchas variantes, pero esencialmente consiste en que es por una votación de la mayoría que se establece el gobernante. Aquí en nuestro país no hemos tenido una democracia. Muchos años vivimos una dedocracia, que es el dedo que señala, el gran elector señalaba a quién iba a ser el siguiente presidente. Después, aparentemente vino una democracia, pero una democracia nunca garantiza que el gobernante va a ser un buen gobernante. 30 millones de votos no garantizan nada. Lo único que demuestran es que esa persona convenció, la gente le creyó, y pues la decepción llega tarde o temprano. Ahora parece que se ha decidido que sea por una encuesta, y se va a encuestar a una sola persona, y ese va a decidir si es el destapador, que ahora se llama, porque antes era el tapado que se destapaba y ahora va a destapar a una corcholata, como es la llamar. Pero la verdad es que ningún método de gobierno garantiza absolutamente nada, ni de izquierda, ni de derecha, ni de centro. Todos pues, llevan tarde o temprano a una decepción cuando la realidad alcanza a ese país. El único que pone y quita reyes es Dios, y Él pone a los gobernantes usando estos métodos de sucesión o democracia, o como le quieran llamar, pero Él finalmente es el que los pone. Y muchas veces el gobernante que pone es un juicio para el país que lo tiene. Entonces, también se dice que cada país tiene el gobernante que se merece. Entonces, bueno, como país, pues no creo que merezcamos mucho ahora. Pero el que pone y quita reyes es solamente Dios. Todas las autoridades son instituidas por Dios, y pues por eso debemos de respetarlas y de someternos. Pero el que los pone finalmente es Dios. Vamos a la primer libro de Samuel, capítulo 9. Vamos a leer de los versículos 15 a 17. Dice así la palabra de Dios. Y un día antes que Saúl viniese, Jehová había revelado al oído de Samuel diciendo: mañana a esta hora yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín, al cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel, y salvará a mi pueblo de mano de los filisteos, porque yo he mirado a mi pueblo,
por cuanto su clamor ha llegado hasta mí. Y luego que Samuel vio a Saúl, Jehová le dijo: He aquí, este es el varón del cual te hablé, este gobernará a mi pueblo. Vamos a orar. Señor Dios y Padre, te damos gracias porque sabemos que a final de cuentas tú eres nuestro Rey, tú gobiernas nuestra vida, tenemos tus leyes, tenemos tus mandamientos y pues de una manera accidental estamos en el mundo, en algún país, en algún lugar, pero solamente a ti te debemos obediencia. Ayúdanos, Padre, fortalécenos, haznos llegar hasta ti para ese día definitivo, donde nuestro paso habrá quedado en este mundo y estaremos para siempre en tu reino. Obra en nosotros por medio de tu palabra, por medio de tu Espíritu, y que todo sea solamente para tu honra y gloria. En el nombre de Cristo. Amén. El pueblo de Israel exigió por medio de sus representantes a su gobernante, el juez Samuel, que les constituyera un rey que los juzgara como todas las naciones. Argumentaron que él había envejecido y a los hijos que puso como jueces pues se habían corrompido dejándose sobornar. El verdadero gobernante y rey de ese pueblo era Dios. Al desechar a Samuel, estaban desechando a Dios para que no gobernara sobre ellos. Y es lo que hacía tradicionalmente el pueblo y lo que hace todavía, no querer que Dios gobierne sobre ellos. Desde que los sacó de Egipto, lo habían hecho, lo dejaban a él para servir, para obedecer a otros dioses. Samuel les advirtió del trato que recibirían del rey. Tomaría lo mejor que tenían y ellos terminarían siendo siervos. Entonces clamarían, pero Dios no los escucharía en ese día. No quisieron oír la advertencia e insistieron en que serían como todas las naciones, con un rey que los gobernara y que fuera al frente de ellos en sus guerras. Samuel les ordenó a los ancianos que se fueran cada uno a su ciudad, a su casa. Se aparece aquí en los versículos 1 y 2 el joven Saúl. Dice estos versículos: había un varón de Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Becorat, hijo de Afía, hijo de un benjamita. Y tenía él un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. De hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. En los capítulos anteriores, Samuel ha sido el centro de la historia. En este punto, Samuel deja de ser el centro de la historia de este libro. El foco de atención será Saúl por algunos capítulos, luego vendrá otro rey que será el centro, pero ahora es Saúl, hijo de un hombre influyente y rico de la tribu de Benjamín. Era una familia de la tribu más pequeña de Israel. Se dice que este hombre Cis era un hombre valeroso, dice ahí, pero es una expresión que significa que era un hombre
destacado o respetado, como lo traducen así otras versiones. Saúl es descrito como un joven hermoso, físicamente atractivo. Esto se refiere exclusivamente a su apariencia externa. Desde el punto de vista humano, es el candidato ideal. Era de elevada estatura, era el más alto de todos. Es un rasgo pues, que llama la atención y tiende a impresionar a las personas. En el mundo, generalmente un rey viene de una familia que tradicionalmente ha gobernado, lo que se llama una familia aristócrata. Como en Israel no existía una familia como esa, el que fuera rey debía ser distinguido en su apariencia, fuerte físicamente y de una familia pues apreciada, una familia que tuviera cierto peso en la toma de decisiones como eran las familias de los ancianos o de los sacerdotes. Pues Saúl parecía un rey, tenía todo lo que un joven anhela tener, era atractivo, lo que nosotros llamaríamos, era guapo, un modelo de masculinidad. El nombre de Saúl significa pedido a Dios. Israel pidió un rey y Saúl fue aquel pedido a Dios. Si ser rey de Israel se trataba solo de imagen y apariencia, Saúl era el hombre perfecto. La razón por la que Samuel escribe estos detalles es porque Saúl era el modelo de lo que Israel quería en un rey. Dios le estaba dando a Israel precisamente lo que anhelaba. Si la apariencia exterior es lo que movía a Israel, entonces Dios les estaba dando un rey que exteriormente satisfacía esos deseos. Hay una enorme diferencia en cómo vemos nosotros las cosas y cómo las ve Dios. Empezamos a entender que para Dios la apariencia física y el aspecto externo no tienen ninguna importancia. Un poco más adelante, Dios le diría a Samuel, en 1 Samuel 14:7, y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. A todos nosotros nos preocupa demasiado nuestra apariencia. No deja de ser importante, pero comparativamente dedicamos mucho tiempo a lo exterior, mientras invertimos muy poco en lo interior. Lo que realmente importa de una persona es lo que no podemos ver con nuestros ojos. ¿Por qué? Porque está en el interior de esa persona, es lo que esa persona es en realidad, está en su corazón. Dice en 1 de Pedro 3, versículos 3 y 4. Vuestro atavío sea el externo, vuestro atavío no sea el externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios.
El pueblo de Dios estaba por recibir lo que había anhelado. Un rey que los haría semejantes a las demás naciones. No se pusieron nunca a meditar lo mucho que perdían. Iban a sustituir a Dios por un hombre alto, rico, fuerte y apuesto, pero un mero hombre. Para hacer esto, vemos la providencia en las cosas comunes, la providencia en lo común. Dice del versículo 3 en adelante, y se habían perdido las asnas de Cis, padre de Saúl, por lo que dijo Cis a Saúl, su hijo: toma ahora contigo a alguno de los criados y levántate y ve a buscar a las asnas. Y él pasó el monte de Efraín y de allí a la tierra de Salisa y no las hallaron. Pasaron luego por la tierra de Salim y tampoco. Después pasaron por la tierra de Benjamín y no las encontraron. Cuando vinieron a la tierra de Suf, Saúl dijo a su criado que tenía consigo: ven, volvámonos, porque quizá mi padre, abandonada la preocupación por las asnas, estará acongojado por nosotros. Él le respondió: he aquí, ahora hay en esta ciudad un varón de Dios, que es un hombre insigne. Todo lo que él dice acontece sin falta. Vamos pues allá. Quizá nos dará algún indicio acerca del objeto por el cual emprendimos nuestro camino. Respondió Saúl a su criado: vamos ahora, pero ¿qué llevaremos al varón? Porque el pan de nuestras alforjas se ha acabado y no tenemos que ofrecer al varón de Dios. ¿Qué tenemos? Entonces volvió el criado a responder a Saúl diciendo: he aquí se halla en mi mano la cuarta parte de un ciclo de plata. Esto daremos al varón de Dios para que nos declare nuestro camino. Antiguamente en Israel, cualquiera que iba a consultar a Dios decía así: venid y vamos al vidente, porque al que hoy se llama profeta, entonces se le llamaba vidente. Dijo entonces Saúl a su criado: dices bien, anda, vamos. Y fueron a la ciudad donde estaba el varón de Dios. Y cuando subían por la cuesta de la ciudad, hallaron unas doncellas que salían por agua, a las cuales dijeron: ¿está en este lugar el vidente? Ellas respondiéndoles dijeron: sí, helo allí delante de ti, date prisa, pues porque hoy ha venido a la ciudad en atención a que el pueblo tiene hoy un sacrificio en el lugar alto. Cuando entréis en la ciudad lo encontraréis luego, antes que suba al lugar alto a comer, pues el pueblo no comerá hasta que él haya llegado, por cuanto él es el que bendice el sacrificio. Después de esto comen los convidados. Subid pues ahora, porque ahora le hallaréis. Ellos entonces subieron a la ciudad, y cuando estuvieron en medio de ella, he aquí Samuel venía hacia ellos para subir al lugar alto. Saúl entra en escena no como un joven decidido, con empuje y determinación, dispuesto a superar cualquier dificultad que se le presente. Más bien vemos a un joven indeciso, con falta de confianza en sí mismo, que se ocupa de buscar unas almas perdidas por instrucciones de su padre, no por iniciativa propia. Eso nos prepara para notar las capacidades con las que Dios dota a los débiles, a los que les da una misión. Los dota para que puedan cumplir con esa misión. Si Dios va a poner a Saúl como rey, le va a dar
las capacidades para que pueda gobernar. Este es un día como cualquier otro en la vida de Saúl, con situaciones que se presentan en las actividades cotidianas. Estas actividades se van encadenando para llevar a Saúl a una pequeña ciudad donde estaba el profeta Samuel. Las asnas se perdieron. El padre de Saúl le pidió a él buscarlas con la ayuda de alguno de los criados, pero no las pudieron encontrar en una búsqueda que hicieron por varias ciudades, varias regiones de todo Israel. Podían haber ido a cualquier parte, pero fueron a donde Dios quería que fueran. Ellos fueron a esta ciudad y las asnas fueron a un lugar donde ellos no las pudieron hallar. Al llegar a la ciudad llamada Suf, Saúl pues tiene una inquietud por su padre y piensa regresar a pesar de que no han encontrado las asnas. Su criado sugirió preguntar a un hombre de Dios que estaba en esa ciudad. Se ve que los dos no tenían mucho interés en las cosas espirituales. No pensaron en acudir al profeta para que les diera una guía espiritual, sino tuvieron la esperanza de que él les pudiera decir dónde encontrar a las asnas. El criado tenía más conocimiento sobre el profeta que Saúl, y lo llama un varón de Dios. Dicen que todo lo que dice se cumple. Fue llevando a Saúl a que tomara una decisión. Pues, también de una manera casual, el siervo tenía un poco de plata para ofrecer al vidente. De camino, casualmente encontraron a unas doncellas que les señalaron el camino hacia donde estaba Samuel. Cuando entraron a la ciudad, casualmente Samuel venía hacia ellos para ir al lugar del sacrificio. Todas estas cosas parecen incidentes ordinarios y casuales, muy parecidos a las cosas comunes que ocurren en nuestras vidas. Pero las casualidades no existen. En el pasaje vemos la providencia de Dios actuando. La manera maravillosa, extraña, misteriosa e indescriptible que tiene Dios de gobernar su mundo. La manera que tiene de sostener y guiar a su pueblo. Lo hace continuamente, por encima, por debajo, alrededor, a través o a pesar de las circunstancias más comunes de nuestras vidas, sin que nuestros deseos y nuestra voluntad puedan cambiar esos propósitos últimos. Sin dejar de recordar que en todo momento el hombre es responsable de sus acciones y que no puede culpar a las circunstancias y mucho menos a Dios. No puede decir, es la providencia la que me obligó a hacer lo que sea. Al final fueron sus decisiones, muchas veces sus malas decisiones que se fueron encadenando también para llevarlo a una situación en la que no debería estar, no estaría si no hubiera tomado malas decisiones. Pero siempre hay un punto en el que nuestra voluntad entra en acción. Si ese hombre peca, es porque el pecado salió
de su interior, salió de su corazón. Y lo que hizo, porque él lo quería hacer. Todo lo que se narra aquí parece casual. ¿Quién pensaría que cada detalle fue planeado de manera misteriosa en el consejo de la voluntad de Dios? Sin embargo, no todo lo que sucede tiene atrás un gran propósito escondido. La mayoría de las veces son cosas ordinarias de las que se compone la vida. No podemos estar buscando coincidencias y diciendo que Dios nos está hablando a través de que no encuentro mis zapatos y no me los cambié. Entonces, Dios quiere algo, o se me perdió el teléfono, o se me hizo tarde y ya no fui a la iglesia. Esa era la voluntad de Dios, por ejemplo. No podemos dedicarnos a buscar una interpretación para justificar malas decisiones o malas acciones. Pero no se puede ignorar la acción de Dios por medio de las circunstancias. Dios dio a Saúl para llevarlo donde él quería y usa con nosotros las circunstancias de la misma manera que finalmente todas las cosas nos ayudan a bien. Perder unos asnos y encontrar un reino fue una obra de Dios. Dice el versículo 15 de nuestro pasaje: y un día antes que Saúl viniese, Jehová había revelado al oído de Samuel diciendo: mañana a esta misma hora yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín, al cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo y salvará a mi pueblo de manos de los filisteos, porque yo he mirado a mi pueblo por cuanto su clamor ha llegado hasta mí. Y luego que Samuel vio a Saúl, Jehová le dijo: he aquí, este es el varón del cual te hablé, este gobernará a mi pueblo. El personaje principal del pasaje es Dios. Él había revelado al oído de Samuel. El Señor y su providencia son los que guían nuestras vidas. Hasta ahora, Dios se había escondido detrás de los eventos humanos, manejando las circunstancias de Saúl. Aquí se prueba que todo el asunto de elegir a Saúl fue por la voluntad de Dios, fue guiado por su providencia. Cada paso del viaje de Saúl para buscar los asnos era guiado por la mano del Señor. A excepción de Samuel, nadie, incluido Saúl, sabía de esa decisión de Dios de elegir a Saúl como príncipe para el pueblo de Israel. Saúl, podemos decir que no tenía ninguna relación con Dios, no lo conocía. Entonces Dios le habló a Saúl por medio de circunstancias, por medio de unas asnas que se perdieron. Pero Samuel conocía y amaba a Jehová. Así que Dios le habló a Samuel al oído. Ahora sabemos el propósito de lo que Dios está haciendo. Dice: ahora yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín, al cual ungirás por príncipe sobre el pueblo Israel. Lo que parecía una serie de casualidades que llevó a Saúl a este lugar es en mayor medida la obra de Dios. Saúl es guiado en cada paso por Dios. Él llevó a Saúl, lo eligió y lo señaló para que Samuel lo
lo ungiera. La infructuosa búsqueda de las asnas llevó a Saúl a donde Dios lo quería. Dios lo llevó junto con un siervo entre muchos siervos, fue ese siervo, un siervo que tenía cierto conocimiento del profeta, conocía mucho más que Saúl, y era un siervo que tenía también un poco de plata. Ese fue el siervo que acompañó, que llevó Dios con Saúl para que encontrara a Samuel. Todo ha sido dirigido por Dios. La providencia está en la vida de Saúl, está en la nuestra. El pasaje nos enseña que Dios opera en la vida de las personas comunes y corrientes, no solamente en la vida de las personas ricas y famosas. Saúl no buscaba un reino, él se habría contentado con encontrar los burros de su padre y regresar a su vida de siempre. Ese era su plan. Dios no solo dirige los eventos aparentemente decisivos en su reino. La vida cotidiana impacta el reino de Dios. Nuestras tareas cotidianas ordinarias han sido preparadas para glorificar a Dios, aunque no estemos pensando ni planeando hacerlo. Dice Proverbios 16:9, el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es posible que la mayor parte de las veces no sepamos cómo nuestra vida diaria da gloria a Dios en el reino eterno. Pero debemos saber que la providencia guía nuestras vidas. También debemos reconocer su providencia, que siempre fluye de su misericordia hacia su pueblo. Dios, en su providencia, levantó a Saúl para bendecir a su pueblo. Dios usaría a Saúl para liberar al pueblo de la opresión. A pesar de que hubo muchos problemas durante el reinado de Saúl, no fue un desastre total. Saúl llevó a Israel a muchas victorias militares y a una mayor independencia de los filisteos. Aunque el pueblo rechazó a Dios como rey, Dios no deja de guardarlo y librarlo cuando el pueblo clama. Y salvará a mi pueblo de mano de los filisteos, porque yo he mirado a mi pueblo por cuanto su clamor ha llegado hasta mí. Israel rechazó a Dios y quiso un hombre, eligió a un hombre, pero eso también fue la providencia de Dios. El rechazo de Israel no impide la providencia de Dios. Dios va a actuar a través de todo lo que pasa, a través de Saúl, para traer a otro rey, y eso señala, pues finalmente, a Cristo. Aunque Dios ve idolatría de Israel en ese clamor por un rey, también escucha la angustia de Israel en su clamor por alivio de la opresión. En otras palabras, la necedad de Israel no detiene la compasión
de Dios. Nuestra necedad tampoco impide que Dios nos siga amando. Porque Dios ama a su pueblo con amor eterno. Nuestras fallas despiertan su misericordia y su compasión. En su providencia las va acomodando para formar a Cristo en nosotros. Y los apóstoles son un ejemplo de ese crecimiento logrado por la providencia en medio de circunstancias adversas. El pueblo de Israel, pueblo de dura cerviz, personas necias y obstinadas, no dejan de ser objeto de la compasión de Dios. No se debe pasar por alto ningún pecado. Que nadie disculpe su maldad, que niega a Dios diciéndose cristiano, diciendo que es parte del pueblo de Dios. Pero si eres un hijo de Dios, te regocijas al ver que Dios es grande en misericordia, que tu pecado no seca la fuente de su compasión, que su compasión se niega a abandonar a su pueblo. Dice el Salmo 103, 11. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Independientemente de todo, Dios escucha el clamor de su pueblo. Dice, porque yo he mirado mi pueblo por cuanto su clamor ha llegado hasta mí. Eso nos demuestra la actitud que tiene Dios para con su pueblo. Ve y escucha sus aflicciones. No necesita esperar para ver y escuchar. Sabe lo que sucede en todo momento. Sabe antes de que sucedan las cosas. Y siempre tiene la intención de actuar a favor de su pueblo. Nunca es indiferente a sus dolores y sufrimientos, aun cuando son provocados por ellos mismos. Sin embargo, actúa hasta que el clamor del pueblo llega hasta él. El clamor es la oración vehemente, con una voz dolorosa que indica su aflicción. Dios espera hasta que el pueblo entienda que su salvación solo puede venir de la roca de su salvación. Dice el versículo 18 en adelante. Acercándose, pues, Saúl a Samuel en medio de la puerta, le dijo, te ruego que me enseñes dónde está la casa del vidente. Y Samuel respondió a Saúl diciendo, yo soy el vidente, sube delante de mí al lugar alto y come hoy conmigo y por la mañana te despacharé y te descubriré todo lo que está en tu corazón. Y de las asnas que se te perdieron hace ya 3 días, tiene cuidado de ellas porque se han hallado. Mas ¿para quién es todo lo que hay de codiciable en Israel sino para ti y para toda la casa de tu padre? Saúl respondió y dijo, ¿no soy yo hijo de Benjamín, de la más pequeña de las tribus de Israel? Y mi familia no es la más pequeña de todas las tribus de la tribu de Benjamín. ¿Por qué, pues, me has dicho cosas semejantes? Saúl debió haberse sorprendido. Él buscaba al profeta y el primer hombre al que le preguntó por el profeta era el profeta. Entonces,
el varón de Dios invitó a Saúl a comer. Finalmente escuchó las palabras que muchos hombres debemos escuchar de un profeta. Por la mañana te despacharé y te descubriré todo lo que está en tu corazón. Algunas veces debe ser terrible que te descubran todo lo que está en tu corazón. Le dijo que las asnas que le habían perdido hacía 3 días ya aparecieron. Con eso, Samuel le probó a Saúl que era un verdadero profeta de Dios. Demostró que él sabía cosas que no había manera que las supiera si no le fueran reveladas desde arriba, de manera sobrenatural. También le dijo que todo lo codiciable de Israel era para él y para la casa de su padre. Con esto le estaba indicando el destino de Saúl. Todo lo que Israel deseaba, lo que codiciaba la casa de Israel, era un rey. Y Saúl se convertiría en la respuesta a ese deseo. Saúl respondió con una aparente modestia. No podía entender por qué el profeta le había dicho que Dios lo quería a él como rey. Nosotros no podemos creer cuando se nos dice que nuestras vidas son para la gloria de Dios. No entendemos cómo un pecador puede traer gloria a Dios. Eso es lo maravilloso del Evangelio de Jesucristo. Jesucristo vino al mundo para salvar a pecadores, no a gente perfecta. Vino para transformar a un hombre débil, ordinario y pecador en algo completamente nuevo. Vino para librarlo del poder del pecado sobre él. Vino para cambiarle la vida. Y es algo que algunos todavía no hemos experimentado, porque estamos anclados en alguno de nuestros pecados. Arrepentimiento, ver a Cristo, entregar ese pecado que domina nuestra vida y que nos hace tener una vida miserable. Para librarnos del pecado, el Evangelio. Pero esos hombres con esas debilidades son los que Dios escogió para gloria de Él. Dice en 1 Corintios 1, 26 a 28. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Ese es el destino de los hijos de Dios, de los escogidos de Dios. Dice el versículo 22 de nuestro pasaje. Entonces Samuel tomó a Saúl y a su criado, los introdujo a la sala y les dio lugar a la cabecera de los convidados, que eran unos 30 hombres. Y dijo Samuel al cocinero:
trae acá la porción que te di, la cual te dije que guardases aparte. Entonces alzó el cocinero una espaldilla con lo que estaba sobre ella y la puso delante de Saúl. Y Samuel dijo, he aquí lo que estaba reservado, ponlo delante de ti y come, porque para esta ocasión se te guardó, cuando dije, yo he convidado al pueblo. Y Saúl comió aquel día con Samuel. Y cuando hubieron descendido del lugar alto a la ciudad, él habló con Saúl en el terrado. Al otro día madrugaron, y al despuntar el alba, Samuel llamó a Saúl, que estaba en el terrado, y dijo, levántate para que te despida. Luego se levantó Saúl, y salieron ambos, él y Samuel. Y descendiendo ellos al extremo de la ciudad, dijo Samuel a Saúl, di al criado que se adelante. Y se adelantó el criado, mas espera tú un poco para que te declare la palabra de Dios. La distribución de los lugares en la comida tiene un significado todavía, tenía un significado especial, lugar de honor, lugar de la cabecera. Ese lugar estaba siempre al lado del anfitrión. Era un gran honor estar sentado en ese lugar al lado del profeta Samuel. Y le fue dada a Saúl una porción también especial. Cada comida tenía una porción escogida para ser entregada a la persona que el anfitrión quería honrar. Pues Saúl fue especialmente honrado en esa comida. Los hombres más importantes de la ciudad estaban presentes y delante de ellos Saúl fue honrado. Dios lo señaló por medio de Samuel como su elegido. El varón de Dios le dio el lugar de honor y la mejor porción de comida del banquete. Dios lo distinguió como alguien especial. Y esto ocurre con los que están en Cristo. Es lo que Dios hace con nosotros. Nos escogió, nos eligió desde mucho antes, desde antes de la fundación del mundo. Nos llevó por medio de su providencia un día a donde debíamos estar, en el tiempo en el que debíamos estar. Y ahí nos declaró su palabra, por intermedio de alguien, de uno de sus discípulos tal vez. Se identifica con nosotros y nos distingue dándonos su nombre y la marca real de adopción como hijos del verdadero y único Rey del pueblo de Dios. Vamos a orar. Señor Dios y Padre, te damos gracias por todo lo que tú has hecho en nuestra vida. A veces consideramos algunas cosas como difíciles, como duras, a veces como insuperables tal vez, y no podemos ver lo que tu providencia está haciendo ahora en nosotros, a través de estas dificultades. Ayúdanos, Padre, a poner nuestra confianza en la roca de nuestra salvación, en Cristo, a apoyarnos ahí, porque lo que realmente importa es lo que no vemos tampoco con nuestros ojos terrenales. Que podamos ver lo celestial, lo eterno, lo que está más allá de nuestra vista ahora, pero un día lo veremos a Cristo y lo veremos tal como es.
Ayúdanos, Padre, ayúdanos en esta lucha que tenemos diaria con nosotros mismos, con nuestro pecado, nuestra maldad, para que la podamos dejar atrás y se vaya cumpliendo en nuestra vida, te dé la gloria a ti. Y pedimos pues que nuestra vida sea para tu gloria, lo pedimos en nombre de Cristo. Amén.